te digo que las almendras pueden ser venenosas o que hay una relación entre las anginas y el almendro, o mejor aún, que con sus cáscaras puedes elaborar un coñac casero y hasta el origen del truco del almendruco. Bueno, pues quédate en este vídeo que Rafa el Botánico nos va a contar todo esto y mucho más. Vamos a ello. Os voy a contar 6 curiosidades del almendro. Hola, ¿qué tal? Amigos, apasionados y apasionadas de las plantas. Hoy vamos a hablar del almendro. Vamos a contar 6 curiosidades del almendro. Aunque aquí el Menda me dice que tienen que ser impares, pero me está liando. Yo creo que voy a contar 6, él dice 7. Bueno, 6 o 7 curiosidades del almendro. Y no os vayáis, porque la última es la más interesante. Yo no soy así, de verdad. Pero bueno, la última me ha dicho que la cuenta al final, porque así os quedáis y no cortáis a medio. Pero digo, ¿por qué van a cortar? Si todo lo que voy a decir, todas las curiosidades son interesantes. Bueno, en fin, aquí los tenemos. Aquí un almendro, aquí unos amigos. Bueno, pues la próxima vez que os crucéis con un almendro, como lo vais a conocer y vais a conocer muchas curiosidades sobre él, pues os va a llamar la atención. Entonces, como os decía, antes de contaros las curiosidades, os lo presento para que le conozcáis, aunque la mayoría ya conocéis lo que es el almendro, pero bueno, el almendro es un árbol, árbol, de no más de 10 metros, tiene las hojas así alargadas, lanceoladas y un poco alargadas, tiene, a veces tiene unas espinas, otras veces no. Es un árbol adaptado a terrenos secos, es el frutal que aguanta más la sequía de los que tenemos, tiene una floración, ya sabéis, espectacular. A finales del invierno o principios de primavera es el primero que florece, flores blancas rosáceas, el fruto del fruto vamos a hablar ahora, en un ratito. Pues este es el almendro. Bueno, para situarlo, pertenece al género Prunus, igual que los albaricoques, los melocotoneros, los ciruelos, las cerezas, aunque no lo parezca, sus frutos son semejantes. Ahora los vamos a ver, algunos. Estos son 3 prunus. Prunus dulcis, que es el almendro, Prunus armeniaca, que es el albaricoquero, y Prunus persica, que es el melocotonero. Os he dicho que aunque no parezcan iguales, los frutos son muy parecidos, de la misma forma, porque estos tienen pulpa que se come, el melocotón, que está muy rico, y el albaricoque, que está muy rico. Sin embargo, en el Prunus dulcis, en el almendro, la pulpa esta no se ha formado. Es como un pellejo nada más, ¿veis? Es un pellejo. Porque lo que se aprovecha de la almendra es la semilla, que está dentro de este hueso. Sin embargo, lo que se aprovecha del albaricoque es el fruto exterior, que aquí no está desarrollado. ¿Veis la diferencia? Pero luego por dentro tiene la misma estructura. Esta es el hueso de la almendra, este es el hueso que lo he abierto de un albaricoque y este es el hueso de un melocotón. ¿Veis? Tienen el mismo estilo, porque dentro están la almendra que nos comemos. Estas son las almendras que nos comemos, muy ricas, ricosita. Esta es la almendra que está dentro, la he abierto ya, porque me iba a poner aquí con una piedra, pero soy capaz de partirme un dedo, entonces lo he hecho en casa. Y esto es esto está dentro de aquí, que es como si fuera la almendra del albaricoque, que también se puede comer, hay veces que se comía, pero ojo, que esto, luego lo contaré, puede tener amigdalina. Este no, porque es el cultivado, que ha habido una mutación, también lo cuento luego. Y este lo he abierto también en casa, ¿veis? Dentro del hueco, del hueso, esto está un poquito chuchurrío, pero es también la semilla, que también se comía antes. ¿Vale? Entonces, mirad, para que veáis que no os miento. Esto está muy rico, mirad, ¿veis? Esto no hay que desaprovecharlo, Esto es esto, ¿lo veis, no? Pues esto lo he pagado con una piedra. Joder, que te ríes. Y ha salido esto, ¿vale? Este no lo voy a abrir porque este lo vamos a aprovechar en casa, que está muy rico. Melocotón, albaricoque, el mismo tipo de fruto. Prunus, el género Prunus, ¿vale? Entonces este es el Prunus dulcis, el nombre científico. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chaval, para eso están las almendras, para cogerlas, si no, ¿para qué? Se plantan los almendros. Este chico sabe de... Aquí es el primer truco que hay. Ah, bueno, sí, primer truco. ¿Qué truco? O sea, no... Joder, sí que me estás poniendo loco. Primer truco no, primera curiosidad del almendro. El truco del almendruco. Todos habéis oído hablar ese dicho, ¿no? El truco del almendruco es cuando se resuelve un problema o se resuelve algo de forma un poco engañosa, un poco rápida, se dice el truco del almendruco. Bueno, ¿por de dónde viene esto? Bueno, pues poneros ahora en la Edad Media. En la Edad Media sabéis que en la Cuaresma no se come carne, pero no solo carne, sino no se comía ningún producto de origen animal, ¿vale? Y en esa época eran más estrictos, por lo menos algunos, ¿no? Entonces, la gente no podía beber leche,
leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, no podía beber leche. Entonces bebía leche de almendras. Entonces era muy demandada en esa época la leche de almendras, en la Cuaresma. La leche de almendras había que coger las almendras, machacarlas, abrir el hueso, machacar la almendra y costaba un montón, y más en esa época. Ahora hay maquinaria, ahora tenemos de todo, ¿no? Pero en esa época no tenían nada de esto que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hacían? Pues el truco del almendruco. Cogían el almendruco, que por si no lo sabéis, el almendruco es la almendra verde, tanto la almendra como el fruto, da igual, cuando está verde es un almendruco. Entonces cogían el almendruco, que es blandito, y lo machacaban, y entonces podían procesarlo mejor, mucho mejor. Entonces, como tenía amargor, el sabor era muy fuerte, al estar verde, le echaban mucha miel para que supiera, para que se pudiera tomar. Entonces, eso lo vendían como leche de almendras. Entonces, de ahí ha llegado el truco del almendruco, una forma fácil y engañosa de resolver un problema, que ellos querían vender la leche de almendras, con ese truco. Pues de ahí viene el truco. ¡Ay, joder! Del almendruco. Joder, eso lo quitas tú. Joder, macho. He hecho daño. Curiosidad número 2. Las anginas y el almendro. A ver, ¿en qué se pueden estar relacionados las anginas y el almendro? Bueno, sabéis que las anginas es la inflamación de las glándulas que tenemos en la garganta, dos glándulas que tenemos que se llaman amígdalas. Vale, pues su inflamación se llama amigdalitis o anginas. Todos hemos sufrido de pequeños anginas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es su relación con el almendro? Su nombre latino, el nombre latino del almendro es amygdalus, que viene del griego antiguo amígdalo, que es árbol hermoso. Que por cierto, de esa palabra amygdalus viene de su arabización, viene nuestra palabra almendra. El amaillé, que lo llaman los catalanes y los valencianos, o amendoleiro, creo que es así, que me perdonen los galegos y los portugueses, creo que es así. Todo eso ha venido de la palabra latina amygdalus. Bueno, pues ¿cuál es la relación? Pues sencillo, que las glándulas estas, las amígdalas, tienen forma de almendra, por eso se llaman amígdalas. Amygdalus, amígdalas, ¿vale? Entonces de ahí viene la relación de las anginas y el almendro. Una cosa curiosa es que la palabra amígdala ha desaparecido del castellano, de las lenguas romances de la península, ha desaparecido. Su arabización es lo que nos ha quedado, almendro. Sin embargo, ha quedado la palabra del almendro, amígdalus, en las glándulas, amígdala, amigdalitis, ¿vale? Pues esa era la curiosidad 2. Ahora nos vamos a por otra. Curiosidad número 3, las cáscaras del almendro. Es una tarea ardua separar la almendra de la cáscara, pero estas cáscaras, que normalmente las tiramos, son valiosas también. Por una parte, son un fenomenal biocombustible, parecido al pellet o hasta los huesos de las olivas, que también son famosas para las estufas, para la calefacción y demás. Por otra parte, también sirven de acolchado para los viveros o para terrenos agrícolas. Y otra cosa curiosa que se ha utilizado y se sigue utilizando de forma casera, aunque cada vez menos, es que con estas cáscaras se puede fabricar coñac. Con un vino viejo o con un aguardiente y cáscaras de almendro se puede fabricar un coñac casero. La musiquita del colegio. Curiosidad número 4. El origen del almendro. Seguro que alguna vez os habéis preguntado de dónde habrá salido este árbol frutal. Bueno, pues en el caso del almendro, su domesticación surge alrededor del año 3000, 4000 antes de Cristo, es decir, hace 5000, 6000 años, ¿vale? Fue en Asia Central donde se empezó a domesticar y fue producto de una serie de hibridaciones de varias especies locales que todavía existen y selección. Las almendras más dulces eran las que eran seleccionadas por el ser humano en esas regiones y se iban seleccionando. Por cierto, si tenéis curiosidad por saberla, esto tampoco me lo he aprendido, bastante ya me cuesta aprenderme 3 cositas. Por ejemplo, Prunus fentzliana, Prunus bucarica, Prunus curamica y Prunus triloba. Son especies que siguen existiendo por ahí por Asia y son más o menos el origen de nuestro almendro cultivado, ¿vale? Entonces, los persas y los hebreos los cultivaron en el 4000 a.C. y luego fueron los fenicios
los que lo introdujeron en el occidente europeo. Posteriormente, los romanos y los griegos fueron los que lo difundieron por todo el área mediterránea. De hecho, hay cargamentos, hay naufragios, hay yacimientos de naufragios de barcos que están cargados de almendra en el Mediterráneo de la época romana y griega. Bueno, después los árabes trajeron otras variedades a la península ibérica y todo ese batiburrillo de árboles que iban viniendo, de árboles, vamos, de Prunus dulcis, de almendros que iban viniendo, fueron dando lugar a las razas que ahora se cultivan en el Mediterráneo, también mezcladas con el almendro autóctono, que estaba aquí en el occidente europeo, que es el Prunus webbi. Pues todo ese mezcla es lo que ha dado a las variedades actuales de almendro. Y ya muy posteriormente, ya cerca de la actualidad, otro impulso que se dio al cultivo del almendro fue la filoxera de la vid, que fue el retroceso de la vid, hizo que se expandiera el cultivo del almendro por todo el mundo, África, América, Europa, Asia, por todo el mundo. La mayor productora, por ejemplo, la mayor productora de almendra del mundo es California, produce el 80% de las almendras. California tiene un clima parecido al nuestro, es uno de los pocos lugares del mundo que tiene clima mediterráneo. Bueno, pues allí cultivan en plan megaplantaciones de almendro y llevan incluso camiones con las colmenas para la polinización. A los que producen las colmenas les es más productivo alquilándosela a los productores de almendras que sacando miel. Fijaros la cantidad de que estamos hablando. El segundo productor es España, el segundo del mundo de almendra, ¿vale? Y es el fruto más consumido del mundo, la almendra. Una curiosidad, a California llegaron las almendras de México y en México fueron almendras de Mallorca las que llevaron los españoles cuando fueron allí a esa zona. Y ya está, ese es el origen del almendro. Curiosidad número 5, el almendro autóctono. Esto sí que va a ser una sorpresa para muchos de vosotros, seguro, con seguridad. ¿Sabíais que actualmente hay un almendro autóctono que no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, que es distinto al almendro cultivado? Bueno, pues os lo cuento. Es el Prunus webbi. Es un almendro que lleva aquí toda la vida, de forma natural. Llegó aquí en su día de forma natural y estaba aquí cuando llegaron los almendros cultivados. De hecho, hay yacimientos íberos del nordeste y del sureste de la península ibérica donde aparecen almendras. Esto es hace 5.000 años, antes de que llegaran los primeros almendros cultivados con los fenicios, como os he contado antes, ¿vale? Entonces, ese almendro autóctono es un almendro mucho más bajito, como máximo, normalmente es un arbusto, como máximo sube a 4 metros, tiene las hojas más pequeñas, menos de 9 milímetros de anchura, tiene los frutos muchísimo más pequeños que este, como mucho 2 centímetros y poco, tiene las hojas más o menos perpendiculares al eje del tronco, tiene muchas espinas, y eso lo podemos ver en Toledo, en la provincia de Madrid también, en Ciudad Real, por la zona de Andalucía, es donde más se conoce. O sea que está disperso por ahí, es difícil encontrarlo, pero que sepáis que existe un almendro autóctono, que claro, con el tiempo se ha hibridado, se ha mezclado un poco con el almendro cultivado. Entonces, ¿qué panorama podemos encontrar de almendros en la península ibérica? Bien, primero encontramos almendros ornamentales cultivados en las ciudades, que es el Prunus dulcis, el cultivado. Tenemos almendros en las huertas y en las plantaciones de almendra, también Prunus dulcis. Tenemos Prunus dulcis, el almendro cultivado que sea asilvestrado, que lo encontramos por todos los sitios, en la periferia de las ciudades, en barrancos, en los campos, en las sierras, está por todos los sitios. Es al finales del invierno, cuando florece, cuando vemos la cantidad de almendros que hay por todos los lados, ¿vale? Esos son almendros cultivados que se han asilvestrado, se han naturalizado. Y luego tenemos unos cuantos reductos que quedan del almendro autóctono, Prunus webbi, que es difícil a veces de diferenciar del almendro cultivado, porque cuando crece silvestre, crece más retorcido, crece más pequeñito, entonces a veces se hibrida y se diferencia difícilmente del webbi. De hecho, el Prunus webbi ha sido aceptado por los botánicos desde hace poco, era una especie que estaba ahí como olvidada. Curiosidad número 6. ¿Las almendras tienen cianuro? Suena muy fuerte, pero no os asustéis, no os asustéis. Las almendras dulces maduras no tienen nada de cianuro. Yo me inflo a
a almendras, o sea que no hay problema. Pero os cuento dónde viene la relación. A ver, el almendro, muchas partes del almendro, incluido el fruto, sobre todo el fruto, tienen amigdalina, que es un glucósido que segregan las plantas como defensa, y entonces esa amigdalina, cuando entra en contacto con las enzimas de la saliva o las enzimas digestivas, se transforma en cianuro, que es un veneno muy potente, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, las almendras, cuando están verdes, tienen un porcentaje de amigdalina, o sea, cuidado con las almendras verdes. Cuando ya maduran, la amigdalina desaparece, no hay ningún problema en comer almendras maduras. Pero luego hay una variedad de almendro que da almendras amargas, eso todos lo sabéis, ¿no? Hay almendros que dan almendras amargas, hay almendros que dan almendras dulces. Entonces, las que dan almendras amargas es una variedad que se llama amara, variedad amara, ¿vale? Entonces, esas almendras contienen amigdalina, por eso son tan amargas y son tóxicas. Bueno, pues he dicho que las almendras amargas son peligrosas porque son tóxicas, ¿no? Tienen amigdalina. Bueno, esto lo voy a leer porque no quiero equivocarme, ¿vale? Podréis leer en la web, en distintas páginas, porque esto es poco controvertido, ¿vale? Que en algunos sitios se dice que 20 almendras amargas, 20, pueden matar a una persona adulta. Esto parece una exageración, ¿vale? Yo he estado indagando un poco y he visto una página que remite a un estudio que tiene un poquito más visor de seriedad y dice, no me quiero equivocar, donde se examina la cantidad de cianuro mortal en ratas extrapolando al peso de los humanos y el cianuro que se puede producir al ingerir una almendra amarga. Y en el total, después de esos cálculos que hacen, saldría que un ser humano de 75 kilos tendría que comerse de 1 a 3 kilos de almendras amargas para morir. Bueno, esto es una cosa aproximada. Quiero decir que las almendras amargas no hay que tomárselas a la ligera, ¿vale? Y eso que se utilizan para medicina, se utilizan para cosméticos, se utilizan para muchas cosas, pero con precaución. Luego hay otros estudios, que lo tengo aquí apuntado, que luego a mí es que yo mi cabeza ya cada vez furula más lenta y peor, ¿vale? Entonces, hay otros estudios que hablan de 12 almendras amargas en adultos y 5 almendras amargas en niños, ojo con los niños, pueden producir una intoxicación. Claro, no dicen que te mueras, pero pueden producir una intoxicación. Dolor de cabeza, taquicardia, piel rosada, desorientación al respirar, convulsiones. Bueno, total, que no está claro del todo, pero mejor no comáis almendras amargas. ¿Para qué? Si es que están muy amargas y están muy malas, la verdad. Pudiendo comer almendras dulces. ¡Qué leche! Buscaros un árbol de almendra dulce. Ah, bueno, sí, hay una cosa que fijaros, en el antiguo Egipto hay escritos jeroglíficos donde explican que a los reos que condenados a muerte les mataban con almendras amargas. O sea, que no sé cómo lo harían exactamente, cómo las machacaban, cómo las concentraban, pero el caso es que se utilizaba en la antigüedad para eso, para a los condenados a muerte matarlos. Las almendras verdes, las dulces pero verdes, también tienen un poquito de amigdalina, creo que ya lo he dicho. Entonces tampoco conviene que los niños coman almendras que no están maduras, ¿vale? O sea, comer mejor almendras maduras. Y no tienen amargor, además. Una cosa curiosa también que indagando he descubierto. La revista Science, es que yo era de francés, es Science, ¿vale? Una revista, ¿que te ríes? Y claro, como tú sabes inglés. Bueno, pues esa revista publicó en 2019 un artículo muy interesante, un artículo científico. Científicos españoles, daneses y no sé si italianos o portugueses hicieron un estudio y vieron que solo un gen está involucrado en que haya desaparecido la amigdalina del almendro cultivado. Entonces, el almendro cultivado tiene activado tiene esa mutación y entonces es un gen que al desaparecer el gen hace que no se produzca la enzima que produce la amigdalina, o sea que no se produce la amigdalina por un solo gen. Eso lo descubrieron, es interesante saberlo, ¿no? Entonces esas mutaciones hacen que bueno, pues de ahí nuestros antepasados descubrieron esa mutación, la seleccionaron y gracias a ellos tenemos los almendros que están ricos, las almendras ricas. Solo una cosa ya. Os he dicho antes, os he hablado del género Prunus, que son parecidos los frutos. Pues en los huesos de los melocotones, los huesos de los albaricoques, también tienen amigdalina.
Entonces, antiguamente también se podía comer la almendrita que está dentro del hueso del melocotón y del hueso del albaricoque. Pero ojo, ojo, porque muchas amargan y tienen amigdalina. Y otra curiosidad ya, también hay otros frutos que tienen amigdalina, como por ejemplo las pepitas de las manzanas. Pero claro, habría que comerse, yo no sé, 300, 400 o 500 semillas para morirse una persona de manzana. O sea, que no pasa nada si estáis comiendo una manzana y os tragáis sin querer una semilla. Tienen amigdalina, pero casi nada. O sea, que es simplemente por curiosidad. Esto tiene toda la lógica del mundo, que las semillas tengan amigdalina y sin embargo la pulpa no. O sea, vosotros podéis comer un melocotón tranquilamente, un albaricoque, estaría bueno, ¿no? Y está riquísimo y muy dulce. Sin embargo, lo que tiene amigdalina es lo que no nos comemos, el hueso y la semilla. ¿Por qué? Fácil, la evolución ha hecho eso por algo, porque la pulpa es lo que tiene que atraer a los consumidores, para que nosotros nos comamos o los animales se coman la pulpa del fruto. Sin embargo, la semilla, lo que hace falta es que no se la coman los animales, no la machaquen, porque entonces ya no sale ningún árbol. Es que desechen la semilla, se coman la pulpa, la dispersen y desechen la semilla. Por eso tienen amigdalina las semillas. Pues hala, ya está. Ya por último, porque esto está quedando demasiado largo, que se me ha olvidado decirlo antes. Lo de las almendras amargas es un problema en el sector de producción de almendra. Sobre todo las que van al extranjero, que son mercados muy exigentes. Cuando va más de un 1% en un lote de almendras amargas, entonces ya no lo quieren. Y es un problema para los que producen almendras. ¿Y cómo se cuelan las almendras amargas en las plantaciones? Fácil. Hay veces que los almendros amargos que están silvestres se crecen en medio de las plantaciones o crecen en los bordes de las plantaciones y se mezcla el polen de unos con otros y a veces dan algún pequeño porcentaje de almendras amargas. Y a veces también se secan, porque las almendras dulces a veces se cogen y se injertan en patrones que son amargos. Y cuando se secan las ramas que producen las almendras y salen unas ramas directamente del patrón, pueden salir almendras amargas. Quiere decir que tienen que tener procesos para eliminar esas almendras amargas que no salgan al mercado, porque pueden fastidiar una marca. Bueno, pues eso es lo que se me había olvidado. Y ya damos por concluido esto. Yo creo que ha sido interesante, ¿no? Chicos y chicas, curiosos y curiosas. Dar a me gusta si es que os ha gustado. Os habrá gustado, ¿no? Suscribiros, pasarlo a los amigos, a los colegas, a las colegas, curiosos como vosotros, que conozcáis. Y nada más, hasta otro vídeo, amigos. Adiós. Ah, que me voy, que dice que me vaya, es que es el jefe, es el jefe. El marketing, adiós. ¡Hey! ¡Adiós! ¡Adiós!